Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Estamos grabando un mensaje. Se llama La parábola de los talentos. Está en San Mateo, capítulo 25, versículo 14. Vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mensaje se llama La parábola de los talentos. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será lloro y el crujir de dientes. Vamos a hacer una oración por este mensaje bíblico. Padre, damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por esta parábola de los talentos. Bendiga, Señor, este mensaje en el nombre del Señor Jesucristo. Denos una palabra buena, pura, pacífica, que venga usted, el Padre de las luces. Gracias, Señor, porque podemos predicar en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga al oyente, al que vea este mensaje, este video. Bendígalo con su palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta parábola es la parábola de los talentos. Hay otra parábola que está anterior a esta aquí en San Mateo, que se llama la parábola de las 10 vírgenes. Esas 2 parábolas están explicadas en el pasaje que comienza en San Mateo 24, donde el Señor Jesucristo comienza a hablar de su regreso. Ese es el contexto del pasaje. En San Mateo 24, 3, dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor comienza a dar todas las señales de su venida. En el versículo 29 de San Mateo 24 habla de la venida del Hijo del Hombre, habla de que va a regresar con, como se muestra el relámpago del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y después en San Mateo 25, en el versículo 1, introduce la parábola de las 10 vírgenes, y en San Mateo 25, en el versículo 14, introduce la parábola de los talentos. Recordemos que hay otra parábola también que se llama el trigo y la cizaña. Esas 3 parábolas, el trigo y la cizaña, la de los 10 vírgenes y la de los talentos, estas parábolas son para este tiempo que estamos viviendo. Son para cuando, antes de que regrese Él, se están cumpliendo ahorita. Aleluya. También, perdón, todas las parábolas que el Señor Jesucristo explicaba tienen una verdad central. Una verdad central. Como ya les he comentado antes, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿Cuál es la verdad central en esa parábola? La verdad central es la misericordia, porque todos pasaban y el samaritano, aquel hombre estaba tirado y nadie le hacía no hacían caso, no había misericordia. Pero
¿Qué pasó ahí? El samaritano, que era de un pueblo extraño, un pueblo que no se llevaban bien con los judíos, tuvo misericordia, dice que fue movido a misericordia. Entonces ahí la verdad central es la misericordia. En la parábola del hijo pródigo, la verdad central es el amor de Dios cuando la persona se arrepiente. Otra parábola, por ejemplo, la de los dos deudores, la verdad central es el perdón. Entonces, ahí en esta parábola de los 10 talentos, ¿qué pasó con estos 3 trabajadores? 2 fueron fieles, uno fue infiel, fue necio, negligente. ¿Cuál sería la verdad central? Es la fidelidad, el compromiso, la fidelidad con lo que Dios nos dio para que hagamos. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, esa es la verdad central aquí, que Dios nos dio algo para que lo cuidemos y lo atesoremos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esta es la parábola de los talentos. Ahora, gloria a Dios. Jesús está hablando de estos tiempos, aleluya. Y bueno, vamos a empezar a leer la parábola para darle para analizarla, ¿verdad? Permiso. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, vamos a ver primero ahí un punto en esa parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. En el versículo 25, en la de las vírgenes, dice, porque el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Acá hace la comparación a como un hombre que si se fuera lejos, que llama a sus siervos y entrega todos sus bienes. ¿Por qué el Señor ejemplifica esta parábola con talentos? El talento era una moneda que está aquí en el Antiguo Testamento. Si usted se va al final de su Biblia, en las hojas donde están los mapas, ahí nos dice que el talento era una moneda, era equivalente a 21.600 gramos de plata. O sea, estamos hablando como de 21 kilos y medio de plata. Cada talento equivalía a eso. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? El Señor está ejemplificando que las cosas del reino de Dios es algo valioso. Gloria a Dios, que Él te dio algo valioso al tú creer en Jesucristo, el entregar a Cristo en la cruz del Calvario para que fuésemos salvos. Él nos dio algo muy valioso, algo que vale, que tiene valor. Entonces el Señor lo ejemplifica con unas monedas, de hecho era la moneda de más alta denominación. Existían varias monedas ahí en el Nuevo Testamento. Aquí exactamente en mi Biblia, exactamente creo que está antes de los mapas. Ahí están tablas de pesos y medidas, y están las del Nuevo Testamento. Las monedas eran la blanca, el cuadrante, el cuarto, el denario. Recuerde usted que, por ejemplo, la mujer que derramó el frasco de alabastro, ¿verdad? Había una cantidad ahí en denarios. La mujer que llevó aquella ofrenda, la viuda pobre que llevó aquella ofrenda a la iglesia, a la sinagoga, dice que echó 2 blancas, era la moneda más pequeña que manejaban ellos. Pero el talento era equivalente a 21.600 gramos de plata. Había otra que se llamaba libra, que era igual a 300.27 gramos, pero aquí era 21.600, que equivale a 21 kilos y medio de plata. Si al primero le dio 5 talentos, más o menos le dio como 108 kilos de plata. Entonces Jesucristo está ejemplificando con monedas lo que Él nos da, porque es algo muy valioso. Tenemos que cuidar las cosas que Dios nos ha dado. En Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si perdiéramos una salvación tan grande? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, antes de seguir con la parábola, quiero que leamos, le voy a leer un versículo y dice lo que dice aquí. Dice, y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. La capacidad que Dios ve en la persona
de acuerdo a eso le va a dar. Hay una medida de fe, pero todos tenemos responsabilidad en lo que Dios nos da. Pero a algunos Dios les da más, a otros Dios les da menos, pero es conforme a la capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 10, que Él llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y pastores. Él hizo 5 ministerios ahí: pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles. No, el cuerpo es plural, gloria a Dios. El cuerpo de Cristo es algo plural, es un cuerpo plural, gloria a Dios, que se compone de diferentes elementos, pero que todos buscan un mismo fin. Dios le da a cada quien lo que tiene que hacer para su reino. Aleluya, gloria a Dios, amén. Entonces, dice en Efesios, dice que esto es con el fin, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ahí Dios le da a cada quien según su capacidad, pero lo que Dios le llamó a hacer, lo tenemos que hacer. Si Dios le llamó a hacer a usted algo, ¿verdad? En el reino de Dios, usted tiene que hacerlo. E igualmente Dios nos llama a algunos también a ser buenos padres de familia, buenos trabajadores, buenos miembros de una iglesia, o si estás en el ministerio, hacer tu trabajo en el ministerio. Dios te llama a eso y te da conforme a tu capacidad. Gloria a Dios, aleluya. No puede, es como si Dios nos diera más de lo que pudiéramos sobrellevar. Es como si nosotros a un niño pequeño le quisiéramos cargar el peso que puede llevar un adulto. No es algo justo. Y Dios también entiende eso. Entonces, hay gente que tiene mucha capacidad para llevar cosas. ¿Recuerda usted la palabra de Dios en la parábola de los obreros de la viña? Dice la palabra de Dios ahí en esa parábola que el padre de familia salió temprano a buscar trabajadores para su viña, y a uno los llamó temprano, empezando el día, porque los encontró ahí sin trabajo y los llevó a su viña. Salió a mediodía a buscar más personas, a las 12 del día más o menos, a la hora de la comida, y encontró más y los trajo también a trabajar a su viña. Y a otros los encontró ya después de las 3 de la tarde a lo mejor, y les dijo: ¿qué están haciendo aquí desocupados? Y dice: pues nadie nos ha dado trabajo. Y dijo: vengan a mi viña, y les dio trabajo. Y después de que terminaron el jornal, el día de trabajo, los formó y les comenzó a pagar, comenzando por los últimos y después los primeros. Y los que llevaron la carga todo el día decían: ¿no nos va a pagar más? Y dijo: no, yo les doy lo que convení. Gloria a Dios. Pero unos pudieron sobrellevar más, otros llevaron menos. Pero la fidelidad es lo que Dios está buscando. Dice aquí: si eres fiel en lo poco, dice, como eres fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. Gloria a Dios. Pero depende de la capacidad, y Dios ve esa capacidad. Mira, vamos a ver otro pasaje ahí en Lucas 6:12. Lucas 6:12 está hablando ahí de la elección de los apóstoles. Gloria a Dios. Lucas 6:12. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice Lucas 6:12: en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, a Simón llamado Celote, y a Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Gloria a Dios. Jesús tenía muchos seguidores, de hecho lo seguía una multitud siempre de discípulos, pero de todos esos discípulos dicen que él fue al monte a orar, pasó toda la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12. Él escogió, él seleccionó, él dijo esto sí, esto no, y escogió a 12. Incluso escogió a Judas, que llegó a ser traidor. Gloria a Dios. Entonces Dios escoge, Dios ve la capacidad, Dios ve tu capacidad, lo que tú puedes hacer, en lo que tú le puedes agradar, en lo que tú le puedes servir, y en lo que Dios te llamó a hacer.
No, yo no necesito decirte lo que tú tienes que hacer para Dios. Dios ya te lo reveló a ti, gloria a Dios. Pero tú necesitas hacer lo que Dios te pidió que hicieras. Quizás, aleluya, se te hace poco, pero si Dios te pidió eso, tienes que hacerlo. Algunos evangelizan, otros enseñan, otros están en alabanza, otros están llevando un cargo en alguna iglesia o administrando, otros están presidiendo o están predicando o están pastoreando o están haciendo otro trabajo. Lo que Dios te llamó a hacer, hazlo para el reino de Dios, aleluya. Honra tu ministerio, como el apóstol Pablo decía, yo honro mi ministerio a los gentiles, gloria a Dios. Entonces tenemos que servirle al Señor, pero aquí dice que le dio a cada uno según su capacidad, según la capacidad que tenía, le dio a cada uno de ellos, gloria a Dios, y a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro le entregó solamente 1 talento. Va a ver otro versículo, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver si encontramos un versículo aquí en Romanos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sobre esa que Dios nos da conforme a la capacidad de cada quien. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a seguir con el tema. Entonces, la parábola de los 10 talentos, para ver el mensaje cómo va, la parábola de 10 talentos es para este tiempo. El contexto del pasaje es que Jesús habló esta parábola cuando estaba hablando de su segundo venida, o sea, cuando iba a regresar, gloria a Dios. La verdad central de la parábola es la fidelidad del creyente. Eso es lo que está remarcando ahí Cristo. Qué tan fieles somos para lo que Él nos dejó que hiciéramos, gloria a Dios, aleluya, amén. Y Él ejemplifica eso con monedas, con talentos, porque es algo muy valioso lo que Dios nos dejó, aleluya. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, que murió en una cruz del Calvario para que fuésemos salvos, y mucha parte del mundo no está valorando esto, simplemente no lo está valorando, gloria a Dios, aleluya. Simplemente está ignorando el hecho de que Jesús murió en una cruz por todos los seres humanos, aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver ahora los 3 siervos, vamos a ver los 3 siervos en qué hicieron bien y en qué hicieron mal, el último, ¿verdad? Para que eso no nos pase a nosotros, porque estamos estudiando esta parábola y Dios le da a cada uno según su capacidad. Vamos a ir leyendo ahí la parábola. Voy a seguir leyendo la parábola, gloria a Dios. Dice entonces, y a uno dio 5 talentos, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Pero ¿en qué fue eficiente el que recibió los 5 talentos para poder agradar al Señor, y el que recibió 2 talentos? ¿Y en qué falló el que tenía nada más 1 talento? Fíjese, le voy a leer lo que pasa ahí. Está en el versículo 16, dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Qué pasa aquí con estos personajes de los talentos? Que el que recibió 5, el versículo nos habla de algo que se llama diligencia. Pareciera que el versículo nos está hablando que este hombre actuó diligentemente, porque dice el 16, escribe ahí el 16, San Mateo dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Fue diligente, recibió el llamado, recibió aquello que Dios le pidió que hiciera, que lo negociara, que trabajara con él, y rápidamente hizo otros 5 talentos. Gloria a Dios, aleluya. Esto se llama diligencia, algo que haces rápido para Dios, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios le llamó a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, y Abraham rápido. Moisés fue llamado a Egipto y rápido hizo el trabajo para Dios. Se fue a Egipto. En la Biblia, los personajes que le agradan a Dios son personajes diligentes. Estos personajes aquí de los talentos fueron diligentes
Y aparte dice que fueron y negociaron y ganaron. Dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué quiere decir? Que era una persona que sabía lo que tenía que hacer. No hacía las cosas rápidas, sino que las hacía y sabe lo que tiene que hacer. Si tú eres un siervo, un creyente, una persona que le está sirviendo a Dios y Dios te llamó al ministerio, te llamó a hacer las cosas para Él, tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes guianza del Espíritu Santo, gloria a Dios, y tienes que ser diligente en las cosas, no quedarse ahí sin hacer nada. Entonces eso es lo que ayudó a estos siervos, ¿verdad? Que fueron diligentes y sabían lo que tenían que hacer, gloria a Dios, amén. Entonces fueron, negociaron, pero vamos a ver qué pasó con el tercero, porque estamos viendo qué hicieron bien y qué hicieron mal. El último dice, así mismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de los siervos y arregló cuentas con ellos, y ahí el que recibió 5 y el que recibió 2, pues él les dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1, dice, pero también llegado el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Aquí nos está explicando la Biblia que este hombre le dijo al Señor, Señor, te conocía que eres un hombre duro. ¿Usted cree, hermano, hermana, usted cree que Jesucristo sea un hombre duro? Él murió en la cruz del Calvario por el ser humano. Cuando estaba muriendo en la cruz, ellos se burlaban de él. Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios es un Dios bueno y misericordioso, dice la Biblia, dice que es grande en misericordia y lento para la ira. Dice la palabra de Dios que nueva es su misericordia cada mañana. Realmente conocía este hombre a Dios, al que le entregó el talento, realmente lo conocía. Dice, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste. Dios no es así, Dios no ciega donde sembraste, donde no sembró, porque Dios no roba. Él está diciendo aquí que Dios roba, dice, o que el personaje roba, porque dice que eres hombre duro. Estoy leyendo el 25-24, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Escondió su talento, escondió su llamado, escondió la misericordia que Dios había hecho para él, que nadie sepa que es creyente, que es cristiano, ¿verdad? Lo escondió, quiso esconder a Cristo, pero el Señor Jesús dice, el que me confesara delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de los ángeles, de mi Padre y de los santos ángeles que están con él. Que me negare, yo también lo negaré delante del Padre y de sus ángeles. Entonces escondió aquello. También dice la palabra ahí que pensaba que Dios, o que ese personaje que le dejó ese señor que le dejó los talentos, pensaba que era un ladrón, porque dice que ciega donde no sembró, y aparte pensaba que era un hombre duro, y Dios no es un hombre duro, no es duro, es misericordioso. No tenía una buena percepción de Dios, aleluya. Y ahí también el Señor le llama, aparte de eso, fíjense cómo le llama. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Bueno, como que le dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo no esparcí? Bueno, como que le decía, eso estás opinando tú de mí, pero Dios no es así. Es lo que él tenía la opinión de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero le llama siervo negligente y malo. Negligente es lo contrario a diligente. Una persona diligente es una persona que hace las cosas bien y rápido, porque quiere hacerlo, quiere quedar bien. Y una persona diligente es las personas que dejan las cosas para después. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está hablando esta parábola? Habla de que tenemos que ser fieles en este tiempo que estamos pasando, en estos tiempos que estamos viendo. Necesitamos ser fieles en las cosas de Dios. Sé fiel para tu familia, sé fiel para tu iglesia, sé fiel para tu ministerio, sé fiel en tu trabajo, sé fiel en lo que hagas. Y dice, si eres fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho, porque Cristo viene pronto, aleluya, por su iglesia, gloria a Dios. Entonces,
esta parábola de las 10 de los talentos, ¿verdad? Nos habla de la fidelidad del creyente para con las cosas de Dios, aleluya. Y nos habla también de que Dios nos va a recompensar. Quizás estás en escasez, quizás estás en enfermedad, quizás estás en problemas financieros o pasando una prueba muy difícil y sientes que estás en la escasez. Ahí mantente fiel, Dios te va a bendecir y te va a poner en lo mucho, aleluya. Esta es la parábola de los talentos, una parábola que nos habla de que seamos fieles en lo que Él nos dejó para que le agrademos en todo. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues vamos a terminar esta parábola, ¿verdad? Vamos a terminar esta predicación, pero antes de terminar voy a hacer una oración. Gloria a Dios. Para todos los que estuvieron escuchando el mensaje. Padre, le damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, bendito Dios. Le damos gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso en gran manera, Señor. Reciba toda la honra, toda la gloria, que este mensaje que va a ser, los que lo van a ver, Señor, bendígalos y guárdalos, Dios mío. Cúbralos con su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús le adoramos y le bendecimos y le damos gracias, Señor, por su palabra, su Espíritu Santo nos guíe. Amén. Bueno, mi nombre es Bonifacio Olivares, soy pastor de la iglesia de Jerusalén, en Ciudad Victoria. Dios los bendiga y Dios los guarde.